De modo que la mejor invocación que le puedo dar a los chicos que puedan escuchar estas palabras es decirle: la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Eh, buenas, buenos días, profesor Montoya. En esta oportunidad, yo como estudiante de ciencias, y actualmente estoy siendo su asesorado en el curso de proyecto de tesis 1. Estamos trabajando actualmente en un proyecto de simulación, específicamente de uranio, de fisión de uranio 235. Y en este tiempo, como estoy trabajando juntos, pues tengo un par de preguntas, ¿no?, que quisiera hacerle también con respecto a lo que son los trabajos de simulación, ¿no? En específico, ya que usted tiene una amplia trayectoria en el área de simulación de partículas, pues eh, entonces, profesor Montoya, quería empezar preguntándole cómo empezó su interés por la simulación en partículas. Gracias, Miguel. Bueno, eso ocurrió en el año 1971. Llegó una gran computadora, entre comillas gran, a la Universidad de San Marcos, que permitía hacer simulaciones y gráficos en plotter, o sea, en papel, hacía gráficos. Y simulé el experimento de Rutherford, que significaba simular la llegada de un haz de partículas alfa hacia un núcleo de eh, oro y ver qué pasaba. Producto de la simulación, obviamente, se reprodujo los resultados de Rutherford, fueron desviados, la mayoría pasó de frente y hubo una distribución angular que nos permitía, pues, reproducir los resultados de Rutherford. Esa fue mi primera experiencia en la tesis de bachiller, que fue sustentada en 1972. Luego hice mi maestría y fui a Francia a hacer experimentos de fisión nuclear para mi doctorado en física de partículas y física nuclear, y luego la física, eh, las- la- el doctorado en ciencias, doctorado de Estado, y allí también simulaba experimentos nucleares que iban a ser realizados por los equipos de Francia, en especial un equipo de la Comisión de Energía Atómica de Francia. Hizo un experimento sobre la distribución de energía cinética en función de la masa de los fragmentos de fisión, es decir, para cada masa hay una distribución de energía cinética. Eso significa un promedio, una desviación estándar para cada masa de fragmento. Simulé el experimento y vi que la técnica que se iba a usar iba a producir un falso pico, o sea, un pico que no existía en los datos originales simulados, producía un pico gigantesco en función de la masa, más o menos para la masa 107. Eso sorprendió mucho al equipo. Presentamos el experimento en un gran simposio un simposio internacional sobre fisión nuclear que fue organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y allí el jefe del equipo, el líder, me pidió que explicara ese pico, ¿no? Y eso fue interesante porque se mostró claramente que la simulación de un experimento nos va a decir qué valores son reales y qué valores son producto de la técnica. La técnica puede producir distorsiones de los valores. Es decir, producto de la técnica, lo que se mide puede ser una distorsión de lo que es real. Eso fue en 1979. Bueno, después he hecho una serie de simulaciones al respecto.
Así es como inicié mi carrera en este campo de la simulación, Miguel. Ok, profesor, entonces su trayectoria ha sido bastante amplia, ¿no? Como usted dice, desde los 70s, o sea, ya casi 50 años usted está trabajando en simulaciones de varios tipos. Y en todo ese tiempo, usted, en toda su trayectoria, ¿cómo usted ve actualmente cómo es actualmente los proyectos de investigación en cuanto a simulación acá en la uni? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros tenemos un equipo de simulación acá en la UNI. Hemos hecho ya varios trabajos y han sido publicados sobre la fisión, sobre la distribución de masa, de energía, el número de neutrones que sale en función de la masa. Hemos hecho varios artículos y por lo cual hemos sido reconocidos por el CONCITEC como investigadores. Ahora, estos experimentos actualmente que nosotros reproducimos teóricamente llegan a un punto tal que si bien hemos reproducido picos en el número de neutrones en función de la masa que mostramos que no son reales, nos chocamos con una parte muy crucial para lo cual se requiere inteligencia artificial, se requiere científicos de la computación. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ver o hacer hipótesis sobre los valores reales que me produzcan los resultados experimentales, tenemos que hacer ajustes a eso que llamamos los valores reales, la curva de distribución de masa, la curva de distribución de energía cinética, la curva de número de neutrones en función de la masa. Yo tengo que ajustar estos de tal forma que al simular el experimento me da lo que el experimento produce. Estamos entonces en este momento ante la necesidad de inteligencia artificial, porque nosotros hasta este momento lo hacemos prácticamente artesanalmente, ¿no? Aproximándonos. 100 intentos para más o menos acercarnos, pero para ser mucho más exacto tenemos que simular 1 millón de curvas o de repente 10 millones de curvas y eso no lo podemos hacer sin inteligencia artificial. Por ello es que convocamos, invitamos a los jóvenes interesados en temas de inteligencia artificial para apoyarnos y de esa manera impulsar nuestros trabajos de simulación. Sí, profesor, entonces, claro, cada vez las nuevas tecnologías son más importantes para que se incluyan en los trabajos de simulación en cuanto a física. Entonces vemos que cada vez el paradigma en cuanto a simulación está cambiando en todo el mundo, no solamente acá en la uni. Por lo tanto, ¿cómo le parece a usted que la visión que va a tener los trabajos de simulaciones futuros van a impactar en cuanto a cómo se manejan los futuros proyectos acá en la uni? Por supuesto, Miguel, mira, como te he explicado, me inicié haciendo simulación del experimento de Rutherford con una computadora que podríamos decir ahora pues es una memoria ridícula, una velocidad ridícula. Y luego vinieron, me acuerdo que teníamos discos duros del tamaño de un, ¿cómo le llaman? Un cilindro de cine, ¿no? Y eso te permitía, qué sé yo, hacer cosas muy pequeñas. Después vinieron las grandes computadoras y las simulaciones que se hacían en los 80, que yo las hacía en los 80, que me tardaban una semana para que se haga cada simulación, ahora es pues fracción de segundo. Eso se va acelerando. ¿Esto qué significa? Actualmente con el surgimiento de la inteligencia artificial, eso va a ser mucho más fácil, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque se requiere simular al ser humano, lo que hace el ser humano en esas aproximaciones. ¿Y qué perspectivas se nos vienen? Básicamente van a depender precisamente de la nueva
generación de científicos de la computación, ahora ya es un trabajo conjunto, interdisciplinario. Necesitamos científicos de la computación que se involucren a resolver problemas de la física nuclear que nos estamos mencionando, pero también una serie de otros problemas de la sociedad peruana. Claro, por eso también la UNI va a lanzar dentro de poco su nueva carrera, Ingeniería Artificial. No sé si usted está al tanto de eso. Bueno, la UNI quiere, me hace reír un poco tú, porque efectivamente la Universidad de Ingeniería está lanzando carreras de ciberseguridad, de inteligencia artificial, pero, pero todo ello es ciencia de la computación. Lo que tendría que hacerse es fortalecer la ciencia de la comunicación. Nosotros estamos haciendo inteligencia artificial. En los trabajos que se hace en física se utiliza ya. De modo que creo yo que está bien que se impulse tales o cuales tendencias de la ciencia de la computación, pero siempre dentro del marco de ello, ¿no? Claro, profesor, claro, su visión, usted como científico, es tratar de, con las nuevas tendencias, nosotros incluir, ¿no?, estas nuevas tendencias dentro de las carreras ya para tener una visión mucho más amplia, ya tanto sea de la física como de la ciencia de la computación, como las matemáticas. Claro, a medida que avanzan las disciplinas, se abren campos, ¿no? Como has podido señalar. A medida que se investiga, se descubren nuevas cosas, pero más o menos dentro de una disciplina. Además, también tenemos que saber que los desarrollos actuales son interdisciplinarios. Por ejemplo, en este premio Nobel de Física hemos señalado que se ha inventado hace tiempo ya pulsos de atosegundos, o sea, de 10 a la menos 18 segundos, del orden, ¿no? Pero también en química se ha dado el premio Nobel a químicos que hacen los famosos puntos cuánticos. ¿Pero qué cosa es el punto cuántico? Punto cuántico es un conglomerado de átomos que tienen comportamiento cuántico. Entonces tú, Miguel, me vas a decir, no, pero eso es física. Efectivamente, eso es física. La física explica ese tipo de fenómenos, pero le han dado a la sección química. Quiere decir que ya hay una especie de barrera difusa que se ha hecho, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de que la revolución cuántica que se empezó a vivir hace 100 años todavía no se ha detenido. Entonces cada vez hay más proyectos relacionados o aplicados en física cuántica, ¿no? Y creo que uno de los más sonados actualmente es lo de la computación cuántica, construir computadoras cuánticas. Exactamente, las computadoras cuánticas, por ejemplo, nacen de la física cuántica. Es más, los primeros científicos que se dedican a la computación cuántica son físicos. La ciencia produce nuevas cosas, pero siempre en una avenida, la avenida de la física. La madre de todas las ciencias en realidad es la física. Eso es lo que te podría señalar y espero pues que los jóvenes de la UNI un poco que intensifiquen su interés en la investigación científica, que es lo más importante, porque como nosotros siempre lo hemos dicho desde el año 2006, sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias, profesor. Muy bien, gracias a ti. De modo que la mejor invocación que le puedo dar a los chicos que puedan escuchar estas palabras es decirle: la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.